Bueno, tal como les había anunciado, está con nosotros el economista Iván Jiménez. Muchísimas gracias por estar aquí a horas del Día de la Liberación. Antes de entrar en el tema económico, quiero leerles, el famoso dentista Ramón Sánchez me escribe lo siguiente sobre el fluoruro o el flúor. Dice, ojalá quiten el flúor del agua potable, pues así tendremos más trabajo nosotros los dentistas. Es una estupidez. El diente está formado por calcio en una combinación llamada calcium-apatite. Esta estructura es débil y fácilmente atacada por el Lactobacillus acidophilus para él entrar y comerse el nervio del diente. El flúor desplaza el calcio y forma fluorapatite, el cual es un compuesto muy fuerte, casi imposible de ser destruido por el Lactobacillus acidophilus, evitando así las caries. Se añade una parte por millón, le cuesta al condado Miami-Dade solo 29 centavos al año por habitante. Estoy a favor y soy republicano, dice el doctor. Mira la bronca que viene aquí con este tema. ¿Usted tiene opinión sobre el...? Yo les reservo los temas científicos a los científicos. O sea, claro, no, pero está súper politizado el tema. Eso se resolvía fácil. Haga un comité compuesto por expertos de salud y ellos que sugieran, no que sea por las brisas políticas. Sí, bueno, sobre los efectos supuestamente secundarios que tendría, etcétera, etcétera. Mañana es el Día de la Liberación, es el día que empiezan los aranceles. ¿De qué nos liberamos? Bueno, de nada, porque lo que se pretende es que los aranceles catalicen el retorno de empleos a Estados Unidos. Lo que en efecto es un arancel es un impuesto. Entonces, decir que aumentarte los impuestos te voy a liberar es como contradictorio. Lo que yo creo que debe ocurrir es, y hay que entender que existía un problema. Había un éxodo masivo desde el momento que Nixon llegó a China, donde desde ese momento que llegó a China ha habido un éxodo masivo de empleos hacia el mundo entero. Comencemos por ahí, particularmente hacia China. Pero hay que entender lo siguiente. Los Estados Unidos ha tenido un crecimiento de Producto Interno Bruto consistente, histórico en su expansión durante este clima. O sea, si tienes un clima que donde la economía crece, hay que entender que no necesariamente es el clima, pero sí hay que atender el problema del éxodo de empleos. Entonces, ¿dónde están los empleos? ¿Cómo compites? ¿Cómo te posicionas hacia los empleos no de hoy, sino los del mañana? Pregunta, ¿los empleos del mañana van a ser sustituidos por robots, esos empleos manuales? ¿Sí o no? Los empleos del mañana, de los que hablan, de los que se quieren traer de vuelta, ¿pueden competir un salario de $30 la hora con un salario de $3 la hora? Hay que entender que lo que debe ocurrir es que si tienes un Manhattan Project, que esto es casi el equivalente a un Manhattan Project, lo que debe ocurrir desde mi punto de vista es que debes reunir ese sector de manufactura que no se ha contactado, no se ha hecho como un proyecto Manhattan de las industrias que crean empleos, las industrias de las que estamos hablando, para que ellos sugieran qué pautas podrían catalizar la creación de empleos. Lo que se ha hecho es que sea de izquierda, que sea de derecha, lo que se ha hecho en efecto es que un político le está diciendo a la economía qué debe hacer. Y ese modelo lo hemos visto en la izquierda y ha fracasado. Y nadie va a obligar al sector privado a hacer lo que tiene que hacer. El sector privado es quien debió haber sido consultado. Ahora, ¿qué significa? Que los impuestos a los automóviles van a subir. Arancel igual a impuesto, lo paga quien importa. A ver, sí, porque hay muchos temas ahí. Yo estaba leyendo, acabo de terminar el último libro de Yuval Noah Harari, que tiene esa preocupación sobre la inteligencia artificial y que sobre el mundo de los robots, que no solo van a ocupar puestos de trabajo y que van a... Él dice que el futuro que nos espera es terrible porque nos va a hacer innecesarios de alguna manera. Pero eso es algo que en la historia se ha visto ya, y Yuval Noah Harari, que el libro Sapiens fue genial, pero era sobre el pasado, desde que se ha metido a futurólogo no me convence mucho.
la famosa protesta de los tejedores de Lyon en Francia, con el que votaron todas las tejedoras mecánicas porque iban a desplazar a los tejedores manuales. Ese miedo ha existido siempre. Al final, ¿usted no cree que no hay nada más parecido a un robot que un empleado chino que no tiene derecho a protestar, tiene que trabajar mecánicamente, está casi automatizado, controlado desde el Estado? Es igual. Mi punto es que el norte debe ser la creación de empleos. Y la intención está bien. Lo que pasa es que es impuesta, no es consultada con los sectores de manufactura. O sea, si tienes un cambio tan colosal como el que se está tomando, debes consultar con los pilares de ese sector. Eso es lo que haría cualquier ejecutivo, a decir que fuera una empresa y no un país. Si tú tienes una empresa y no un país y tienes expertos en manufactura, ¿quién debe consultar el CEO para implementar manufactura, crear manufactura? Debe consultar a los expertos en la materia. Eso no se ha hecho. Pero ¿qué pasa? Que hay que entender que esto se trata de más allá de empleos. Esto es un cambio donde hay que entender qué pasa en este país. Cuando Trump era presidente la primera vez, la capacidad que utilizaban las empresas automotrices, su capacidad instalada, era un 80%. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que de una fábrica se estaba utilizando, en esa industria de automotriz, se estaba utilizando el 80% de esa fábrica. Hoy día esa cifra es 68%. O sea, que no obstante se aplicaron los aranceles y no obstante el presidente anterior los dejó, la utilización disminuyó. ¿Por qué? Porque no se consultó el sector y a los sectores de manufactura. Y lo otro es que la gran mayoría de manufactura que sí se efectúa en Estados Unidos es de alta gama, es de la nueva generación. Y si te pones a ver, de las empresas que hoy día implementan más del 60% de sus componentes en esa empresa, ambas son eléctricas, que son Tesla y Rivian. Ambas están en Estados Unidos, pero ambas son un sistema de software en un automóvil. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el ciudadano de a pie mañana va a recibir un alza de impuestos donde no se consultó los sectores de manufactura y fue impuesto por un político o una persona electa, que sea de izquierda, que sea de derecha. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, como ya tenemos un historial donde ya vimos que disminuyó la capacidad de utilización de las fábricas instaladas, ya están aquí esas fábricas. Entonces, ¿qué significa eso? Que el arancel anterior no tuvo el efecto deseado. Entonces, lo que debería ocurrir, vuelvo y digo, es expandir, porque no es solamente automóviles. O sea, yo traté, por ejemplo, en una ocasión de ir a una tienda de dispendio y pregunté, yo quiero comprar uno que esté hecho en América. No había, porque los componentes, casi todas esas piezas eran hechas en ese entonces fuera de Estados Unidos. Bueno, yo estuve en Matamoros y había unas factorías que ellos le dicen maquiladoras, enormes, dedicadas solamente a hacer los motorcitos de las ventanillas eléctricas. Correcto. Creo que era de la Chevrolet en ese caso, no recuerdo bien, pero era una cosa tremenda. Ahora, le compro de que la economía es la que debe dictarle a los políticos el rumbo y no los políticos a la economía, sea de izquierda y de derecha. Pero tú dices, bueno, ¿cómo hago para que esas empresas regresen solas? Sin que tú le pongas una pistola en la cabeza. Tú bajas los impuestos, bajas los aranceles drásticamente, como quiere bajarlo Trump, incluso ha hablado de eliminar por completo el IRS, es decir, el impuesto directo que estaba prohibido antes de 1913. Entonces la pregunta es, ¿y de dónde va a sacar dinero el gobierno para que no le pase lo que le pasó a la primera ministra británica, que tuvo que renunciar porque Inglaterra
con ese rebajón de impuestos no pudo pagar sus deudas. Hay que entender, ¿De dónde saldría? Hay que entender que este problema es múltiple y complejo. Claro. Y el presidente actual, el presidente Trump, en su gobierno anterior, hizo algo que tuvo un beneficio colosal para la economía americana, y que fue que redujo los impuestos corporativos de 35 a 21%. Y sin embargo, si miras cuáles son los recaudos del país hoy día, son más que cuando los impuestos estaban a un 35%. No, claro. Eso lo demostró Taiwán, Singapur, correcto. Los tigres de Asia demostraron eso hace 30 años. Esa política funciona donde tú le permites al sector privado que maneje y tenga un mayor cantidad. Impuestos más bajos, al final el gobierno recauda más dinero. Correcto. Entonces, eso funciona. Lo que funciona también es que cuando tú incentivas ciertos sectores y donde creas condiciones, porque tratar de imponer es difícil. O sea, cuando una empresa, por una razón, esa empresa que está en ese negocio decidió que el lugar idóneo para la producción de esa pieza era en ese lugar. Y entonces, yo te puedo decir, como he trabajado en empresas operativas de automóvil, un automóvil tiene múltiples piezas. O sea, los automóviles no es una sola, son un caudal de piezas. Cada una de esas piezas, lo ideal para un productor de automóvil es que los suplidores sean locales. Eso es la fórmula magistral. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado en Estados Unidos en los últimos 30 años? Que poco a poco ha habido un éxodo de empleos de muchas de esas piezas. ¿Pero por qué? Porque tienes aquí muchísimas dificultades de producción, tienes dificultades de ejecución y es un tema de precio. O sea, un operador acá te cuesta $30 la hora, uno en México te cuesta $3 la hora. Esa es la realidad. Sí, pero mire, yo tenía una amiga española que hacía algo tecnológicamente sencillo, trajes de baño, bikini, y se fue a Brasil porque la mano de obra era más barata. Al final se tuvo que regresar a España porque dice que entre las coimas, la corrupción, los impuestos, ella consideró pobre cultura de trabajo, por lo menos en el área donde ella estaba de Brasil, esa mano de obra le salía más caro. Y yo le pregunto a usted otra cosa, si de verdad solo se fueran por la mano de obra, Uzbekistán, que creo que es el país del mundo con la mano de obra más barata, estaría llena de factorías y no es así. Pero es mano de obra, logística y hay que entender que vuelvo y digo, es un garantía jurídica. Garantía jurídica. Entonces, cultura del trabajo. Ahora, he dicho todo eso. En caso de disputa, que haya también una posibilidad de... ¿Qué bueno tiene este tema? Vamos ahora a hablar de lo positivo que tiene toda esta discusión. Número uno, el presidente Trump está marcando pautas para el mundo, no para Estados Unidos, para el mundo. Es quien domina los titulares en el mundo entero. Número dos, pone de relieve e importancia el tema de trabajos en Estados Unidos. Ese tema, el sector político total, en su totalidad, es responsable de no tratar ese tema desde, como menciono, desde Nixon hasta el presidente Trump. O sea, aquí no se hablaba de ese tema con el vigor, ni se tenía política alguna para tratar de repatriar empleos a los Estados Unidos. Se asumía como algo que iba a ocurrir. Entonces, el presidente ha traído el punto a la mesa. Que la política que está tratando de implementar tal vez no sea la mejor, eso es un tema de discusión. Claro. Pero que él trae el tema y lo pone como lo más relevante, eso hay que entender que eso es así. A ver, me gustaría preguntarle a la producción si podemos tener un segmento, porque tengo todavía muchas dudas sobre el tema económico. Y le pongo la pregunta desde ahora. Yo he revisado las cifras y decían que el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá iba a desatar una ola de desempleo en Estados Unidos y realmente el desempleo bajó. Ya volvemos. Aquí estamos aprendiendo con Iván Jiménez, economista. A ver, nos habíamos quedado en el tema de que no basta que haya una mano de obra barata.
y que de algún modo a los que apoyan a Trump con mucho fervor, porque hay distintos temas, correcto, no les va a gustar lo que yo voy a decir, pero no es esa mentalidad que está usando Trump, no era un patrimonio de la izquierda. Pero es lo que he dicho hoy, o sea, tú no puedes, un político no debe tener el dominio, no debe ser quien le dicte pautas de cómo tiene que abrir sus puertas al sector privado. O sea, el sector privado es quien debe sugerir qué política sería la más óptima para poder incentivar la manufactura. O sea, no es solamente impuestos. O sea, cambiemos la página. Vamos a hacer como en matemática, la operación inversa para verificar los resultados. En vez de que esto diga Trump, cambiémosles el nombre a Obama, sube los impuestos un 25%. O Biden sube los impuestos. Aranceles, vamos a no, son impuestos. Vamos a decirlo que sean impuestos. Son impuestos cuando se conviertan en una subida de precios. Si no, es un impuesto en el momento que entra al país. Es un impuesto de aduana. Eso es un arancel, es un impuesto de aduana. Entonces, imagínate que hubiera sido un presidente de esos. ¿Cómo hubiera reaccionado la oposición política? Entonces, llevémoslos a la mesa. Estamos hablando de que el objetivo es que esto cree una igualdad de precios para el producto hecho en Estados Unidos. Y el presidente no es que no tiene una razón, porque lo que pasa en muchos países es que los países subsidian al sector privado que entonces compite con los americanos. Pero, ¿qué pasa? Sí, pero hay quien te dice, bueno, si ellos quieren abaratar su producto, es un problema de ellos y regalarnos los más baratos. Pero entonces ahí canibaliza los empleos americanos porque esos precios... Pero esos empleos a lo mejor que es lo que le decía, el Tratado de Libre Comercio entre México y Canadá no subió el desempleo, al contrario, bajó el desempleo. Total. Porque dejamos de ser manufactureros, pero se crearon otros empleos en el mundo de la tecnología, de los servicios. Te doy el ejemplo de en la época donde había en las vías esas personas que recolectaban la cuota. ¿Te acuerdas? Los toll collectors. Hoy en día esos empleos no existen. Pero sin embargo las vías... Sin embargo la 836 tiene en 100 metros 3 toles. Correcto, pero ya no es manual. Ya no es manual como era antes. Entonces, técnicamente esas personas perdieron sus empleos. A lo mejor consiguieron otros mejores. Pero si te pones a ver, número uno, la eficiencia que provino de no tener esas personas es mucho mayor que el beneficio de tener esos empleos. Entonces, hay que entender que en el tema de empleos, en el tema de manufactura, esos son temas netamente del sector privado y donde debe ser el mismo quien dicte pautas. Entonces, en este caso... Pero, por ejemplo, hoy Israel eliminó los impuestos a los productos que Estados Unidos le venda. Tenían un impuesto del 14%, lo eliminó por completo. Arancel cero, que fue una política promovida por algunos países de Asia y que yo digo que en la Cuba futura en un principio habría que ser. Claro, ¿cómo puede? Pero eso Trump puede decir, mira cómo me funcionó. Pero ¿cómo puede? Israel no debió haberle cobrado un centavo nunca a los Estados Unidos. Recibe en exceso de $800 millones semanales de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo tú le vas a cobrar a la persona quien es tu benefactor mayor? O sea, la alianza moral, estratégica y militar y económica entre Israel y Estados Unidos es intachable. Entonces, nunca debió haberle cobrado nada. A mí se me había ocurrido cuando vi eso de Israel, dije, concho, da la casualidad que días atrás digo, si yo soy otro país europeo, le respondo a Trump en vez de poniéndole aranceles, quitándole aranceles, porque entonces va a ser una avalancha de exportación hacia nuestros países que tampoco, ojo con eso, ¿no? Puede que le convenga a Estados Unidos. Vuelvo y digo, estamos usando las manos políticas para hacer una obra de manufactura. O sea, es como literalmente que cogamos los políticos de Miami-Dade, los que acaban al fluorudo, decidir sobre el fluorudo y que sean los que te atiendan cuando tú vayas al dentista la próxima vez. O sea, tienen tal vez el poder de esa decisión, pero la ejecución no debe ser. Lo que yo quiero acentuar es esto. Los Estados Unidos funcionan y ha sido el país líder
en el mundo y ha sido el referente porque el sector privado ha sido predominante. Porque la Fed tiene dos... Y eso no es lo que pretende Trump. Porque vuelvo a lo mismo. Pero, ok, tiene la pretensión, pero consultó con el sector. O sea, fue una política... Consultar es abrir una olla de grillo también. No, tienes todo... O sea, cuando tú tienes un problema colosal en un país, el presidente tiene la potestad de reunir a esos líderes en esos sectores, consultarlo y tomar la decisión. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿se hizo eso? ¿Se consultó con todos estos ejecutivos en manufactura para luego tomar una decisión? ¿O se tomó una decisión? Digo, subir impuestos. Si de verdad nos van a rebajar los impuestos drásticamente, hay que buscar alternativas para financiamiento del Estado, aunque lo bajen. Y sospecho que los aranceles, que eran antes de 1913 la fuente fundamental, era otro tipo de economía totalmente. Era una economía netamente agraria. No era la economía de hoy. O sea, si tú tienes una economía que es el referente en el mundo, hay cosas que... Tienes razón, que esa es una pregunta. Si esa medida era otro tipo, no llega tarde, esa era otro llega ya en un mundo tan globalizado que va a ser imposible. Era otro tipo de economía. La economía de ahora es una economía con un componente intelectual, un componente tecnológico avanzadísimo. Si mira las 8 o 7 empresas más grandes del país y del mundo, por lo menos del S&P 500, las 7 más grandes no existían hace 30 años. O sea, entonces el tema de los aranceles ni se aplica. Y todas son tecnológicas. La única que tiene manufactura, en este caso, viene siendo la automotriz. La de automotriz. Pero ¿qué pasó ayer? Google, que es una de esas 7, unió su brazo de inteligencia artificial con investigación en medicina. O sea, te crea una gama que no tiene nada que ver con aranceles. Por eso, mi punto es que tú tienes un país con un crecimiento económico vigoroso, con un crecimiento y una creación de empleos ejemplar en el mundo, y estás subiéndole los impuestos a los ciudadanos que van a comprar los productos que tú quieres incentivar a producir aquí y no consultaste con el sector que quieres ayudar. Vamos a ver. Esa es la política que se está implementando. Le tengo que invitar nuevamente aquí a la mesa para discutir. Voy a traer cuando regresemos un demócrata y un republicano, porque todo pasa por la política, nos guste o no nos guste. Muchísimas gracias, Iván Jiménez, economista. Regresamos este mismo tema y más, pero visto desde los dos ángulos, del demócrata y el republicano.